Una psicóloga analiza la sorprendente actitud de Daniel Sancho en el juicio. Alejandra Muñoz explica en un artículo de lecturas que el hijo de Rodolfo Sancho estaría experimentando un estado constante de temor durante las semanas que abarca el proceso legal. La Corte Provincial de Samui ha concluido la segunda semana del juicio a Daniel Sancho, que se espera que continúe hasta el 3 de mayo. Hasta el momento se han llevado a cabo 8 sesiones en las que el juez, cuya identidad se mantiene en secreto, ha escuchado los testimonios presentados por la Fiscalía y ha tenido que llamar la atención al acusado en más de una ocasión debido a su polémica conducta durante cada jornada. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se enfrenta a una posible condena de cadena perpetua o pena de muerte si se demuestra que hubo premeditación en el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta el pasado mes de agosto. A lo largo de estas 8 sesiones, según algunos asistentes que hablaron con el diario El Mundo, el Español ha protagonizado un espectáculo. Se levanta, arrastra las cadenas y comienza a hacer preguntas, tiene una actitud desafiante y el ambiente allí era muy tenso. Parece estar viviendo en un mundo paralelo sin límites, relatan. Esta actitud es analizada este sábado por la psicóloga Alejandra Muñoz en la revista Lecturas. Esta experta en el tratamiento de enfermedades poco comunes examina en detalle la razón por la cual Daniel Sancho podría estar actuando de esa manera frente al juez, lo que podría llevarlo a la máxima condena. Ante una situación de estrés, se activa el sistema nervioso simpático y se liberan hormonas como el cortisol. Estas son responsables de que experimentemos estados emocionales de manera intensa, comienza explicando. Un proceso natural que, según Alejandra Muñoz, puede traducirse en sentimientos como ansiedad, enojo o miedo ante la incertidumbre. También pueden verse afectados todos los procesos naturales y biológicos de nuestro cuerpo, con las siguientes consecuencias: alteración del sueño con problemas de insomnio, cambios de humor abruptos, dificultades de atención y memoria, dificultad para tomar decisiones o cambios en el apetito, agrega. Una espera que desespera. Además del impacto de la intensa atención mediática sobre el caso, se suma otro factor, el paso del tiempo. Es importante recordar que el crimen ocurrió en agosto pasado y la sentencia no se conocerá hasta mayo, o incluso junio o julio. Un periodo prolongado que afecta psicológicamente al hijo del conocido actor. Esta psicóloga señala en Lecturas que los procesos judiciales de esta naturaleza influyen, y mucho, en la salud mental del acusado. Por supuesto. Como dice el refrán, la espera desespera. No solo por su prolongación en el tiempo, sino también por las complejidades involucradas. Las emociones como el miedo y la incertidumbre pueden intensificarse. Un estado prolongado de miedo puede tener consecuencias en el sistema nervioso, haciendo que el sistema de alerta esté en modo de hipervigilancia. Cualquier situación o aspecto del proceso podría percibirse como una amenaza, añade. En cuanto a la decisión de Daniel Sancho de representarse a sí mismo y hacer caso omiso de las instrucciones de su abogado tailandés, esta psicoanalista sugiere que podría deberse a una falta de confianza en el letrado, al ser una persona desconocida, y al tratarse de un sistema judicial de otro país. También podría estar motivado por un deseo interno de demostrar su autonomía y autosuficiencia, concluye.